Monetaria Internacional. Les encanta esos títulos Los nombres les larguísimos, encantan. ¿no? Después los contenidos no tienen nada que ver, Sí. pero les gusta, usan algunas palabras de manera repetida, fondo solidario para esto, para otro, sí. ¿Qué es? Es un blanqueo. Liso y llano. Sí, es un blanqueo. Es un blanqueo para aquel que todavía nunca declaró el dinero. ¿Por qué digo que es un blanqueo? Porque si vos tenés dinero no declarado y la FIP te lo encuentra, tenés que pagar el 35%. Claro. Y acá estás ofreciendo que aquel que tiene dinero no declarado pague el 20%. O sea, es un blanqueo lisa y llanamente. Ahora, la pregunta que uno se hace es ¿para quién es el blanqueo? Porque ya hubo un blanqueo muy grande en la Argentina que fue el último. Los del kirchnerismo, los del CEDIN, El de ahora Macri. para la El de Macri construcción. fue muy grande. Fue muy grande. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo una acción coordinada internacional donde se empezó a compartir mucho más información para cerrar el margen de los paraísos fiscales. Entonces, todos aquellos que, no solo en la Argentina, en Chile también fue enorme, en un montón de países fueron muy grandes esos blanqueos. Una vez que se comparte información, todos tenían miedo y todos lo blanquearon. Ahora, ¿qué pasó después? La promesa de que bienes personales se reducía, se revirtió, se incrementó. Después te pusieron una alícuota adicional, después te pusieron un impuesto a la riqueza de emergencia. Entonces, la verdad que el que ya blanqueó, ya blanqueó. Aquel que tiene un porcentaje chiquito de su patrimonio negro, habida cuenta de lo que pasó, no va a blanquear. ¿Para quién es? Para aquel que tiene mucha plata, en general mala vida, y que no sabe cómo usarla. Por eso yo digo que la ley Daniel Muñoz. ¿Y eso qué es? Lavado de activos, Bueno, narcotráfico. Corrupción. Corrupción, claro. Démonos idea, en el comunicado del Frente de Todos es llamativo, porque dice, es para aquel que tiene el dinero en el exterior, sea de evasión o lavado, como si fuera lo mismo. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo evadir o lavar. El lavado proviene de la corrupción, punto. El lavado proviene de un origen ilícito de fondos. El otro dijo, otra vez evadiendo leyes argentinas, pero dijo yo no quiero pagar tanto impuesto, que es una enorme porción de la Argentina que está en esa situación, y decidió no pagar impuestos. Pero el otro tiene un origen ilícito y tiene que justificar cómo tiene plata. Y ahora le estamos diciendo, porque no queda claro en el comunicado de ellos, otra vez parece que fuera lo mismo, que si la blanqueo y si digo que la tengo está bien y en lugar de pagar el 35 pago el 20. Y además, basta de blanqueos en Argentina. Basta. Hay otros países, yo veo en Chile había un stock que, como decía, en términos del PBI, parecido al que fue en el caso argentino, el blanqueo, pero había negro y después no es una economía que genera negro. La nuestra blanqueamos. El de Macri, ¿cuándo fue? En el 2016. Bueno, pasaron 6 años, estamos haciendo otro blanqueo. Y hace poco hubo también uno de incentivo para la industria de la construcción. ¿Por qué lo llaman la ley Muñoz? Bueno, porque el ex secretario del presidente Kirchner se le encontraron un montón de propiedades fastuosas en Estados Unidos. ¿Y cómo las hizo? ¿Con su sueldo? ¿Cómo las consiguió? ¿Y que las tenía declaradas? No, porque no las puede justificar. Eso es lavado. ¿Qué es lavado? Es plata de la corrupción que busco cómo meterla en el circuito para poder disfrutarla. Eso es lavado. Bueno, eso es lavado. Y ya no está vivo, pero yo no veo en ningún lugar, particularmente creo que es el artículo 38 que diga que su viuda y sus herederos no pueden hacer eso. Y del colaborador, vio que aparece la figura del colaborador, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos la figura del agente colaborador, pero en el caso de la legislación que tenemos hasta ahora es aquel que es partícipe de un delito, es un arrepentido, claro, y entonces tiene una conmutación parcial de su pena. Sí. Acá no. Esto parece más un buchón, ¿no? Sí, y se le paga. Usted conoce no que queda otro muy tiene claro. un bien y va y se queda con una partecita, porque creo que es. le dan el 20%, ¿no? Dicen que hasta el 30% de Hasta lo que el 30. recupera la Argentina en materia de recaudación, pero todavía no está reglamentado. Pero eso más... ¿Cree que va a pasar esta ley o no pasa? No, yo creo que no. No entiendo cómo el gobierno A ver, seamos claros. El artículo 20 y el 21 de esta ley, o de este proyecto de ley, dicen que AFIP y la UIF hagan lo que tienen que hacer, que es, hay un montón de intercambios de información con el mundo. Yo era embajador en Estados Unidos cuando se firmó el intercambio de información con Estados Unidos. ¿Qué le dice? Aplique todos los acuerdos de intercambio de información para encontrar plata en el exterior. Claro. Hágalo. ¿Y por qué 20? Cóbrele 35. Y si no lo declara y lo encuentra, tiene la pena que establece la ley penal tributaria, tiene que ir a prisión, tiene que pagar. Bueno, eso. ¿Por qué un blanqueo? Sí. Juliana Di Tulio dijo lo siguiente, ¿lo tenemos por ahí? Dijo esto.
que alguien lo tiene que pagar, y si no lo paga el pueblo trabajador, entonces que lo paguen los jugadores, ¿no? Los que cometen delitos económicos y los que lavan dinero, ¿no? A mí me parece lo más razonable del mundo. Bien. Y juntar el dinero para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Es un fondo, la ley es la creación específica de un fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional en dólares. Fugadores. Me parece que confunden muchos términos. Fugadores. Yo ya lo dije el otro día en el discurso cuando tratamos el tema del Fondo Monetario y vi que vos lo estabas diciendo en la apertura. Fugar, o lo que se llama técnicamente formación de activos externos, es decir, acumular un activo que no es propio del país, eso es lo que hizo Cristina. Eso es lo que hizo Cristina en varias oportunidades. Lo dice en su libro sinceramente. Eso es lo que hizo Néstor cuando sacó la plata de los fondos de Santa Cruz. Es lo que hizo Cristina cuando le dijo a Néstor que tenía que sacar la plata de ellos porque venía un corralito en el 2001. Es lo que efectivamente hizo y lo sacó porque lo dice en el libro, porque el presidente, creo que del Deutsche Bank de la Argentina, fue a su domicilio particular, le hizo sacar la plata a través de un mecanismo legal, dice ella, de acciones y títulos que se llama contado con liquidación, ¿sí? Sacó la plata. Porque no confiaba en los pesos ni en el gobierno, entonces compró dólares. Y dijo, bueno, ¿qué es lo que hacen un montón de argentinos? No, pero hoy lo llaman fugar. Bueno, sí, y también cuando ella decidió, producto de que no confiaba en el gobierno de Macri, que había, creo que eran en ese momento 66 millones de pesos que tenía en depósitos a plazo fijo, lo transformó en dólares contantes y sonantes en 2 cajas de seguridad de su hija por $4.600.000, eso también es fugar. Entonces yo creo que... O sea, no importa si los dólares están afuera o están adentro. Si están adentro de un banco o están en el colchón. Si están adentro, si están en una caja de seguridad, uno los sacó del sistema. Por eso, no importa. Si están en el colchón o si están afuera. Es haber cambiado pesos por dólares, eso para Cristina es fugar. Para Di Tulio es fugar, para Parrilli es fugar. Eso es fugar. Eso técnicamente es fugar, lo dijo el presidente del Banco Central cuando vino el otro día. Entonces, primero, esto de que es para pagar la deuda con el Fondo Monetario. No sé a cuánto va a alcanzar este blanqueo. El anterior que hizo Moreno con los Cedines fue muy pobre. El último que hicieron ellos también. Le debemos al fondo 44.500 millones de dólares. ¿Realmente ellos creen que esta es la manera de poder pagar eso? Primer punto. Segundo punto. Otra vez, esto es un blanqueo. La excusa del título rimbombante es para justificar que hay algunos que tienen dinero todavía no declarado que lo van a poder blanquear pagando menos de lo que corresponde. Y en tercer lugar, si es para ir a buscar lo que fugaron, bueno, ya sabemos, ahí está otra vez Daniel Muñoz, no declarado. Y Cristina tiene plata fugada. Daniel Muñoz, le contamos a la gente otra vez, es el ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner. Así es, que se le encontraron propiedades, otra vez, millones de dólares. Creo que 65 millones, ¿no? Sí, pero además eran en edificios emblemáticos, el penthouse de no sé dónde. Yo la verdad que no... Esto es eso, es una ley de blanqueo a la que le ponen otro título porque no quieren hablar de que están haciendo un nuevo blanqueo. ¿Le puedo hacer escuchar lo que dijo Alberto Fernández hoy sobre otra vez el centro opulento? Y que usted que es senador por la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Y no es posible seguir construyendo una Argentina con un centro opulento y con periferias al norte y al sur que sufren? Porque eso no es ético. No es ético, como ciudadanos argentinos que somos, no es ético. Lo ético es que cada argentino tenga la oportunidad de desarrollarse en el mismo lugar donde nace. Eso es lo ético. Siempre con lo mismo, ¿no? A ver, primero, nosotros tenemos una federación muy desigual y tenemos un sistema que transfiere muchos recursos de las jurisdicciones más ricas, la Ciudad de Buenos Aires, a las más pobres. ¿Sí? ¿Ha funcionado? Es decir, ¿tenemos esa igualdad de la que habla el presidente? La verdad que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque muchos gobernadores, cuando llega esa plata, no es que la aplican para dar salud, seguridad, justicia, educación, la aplican para reformar la Constitución y perpetuarse en el poder. Entonces, es el primer punto. Somos la federación que tiene mucha desigualdad, pero que tiene la mayor divergencia entre las reglas constitucionales nacionales y las locales. Yo le paso plata a alguien, pero lo que hace es alterar y tiene reelección indefinida, ley de lema, y nuestra Constitución es 2 mandatos, elección directa, 4 años. ¿No deberíamos tener todo la misma y ver para qué se usa la plata? Primer punto. Segundo punto,
nunca la plata que se giró a las provincias por coparticipación fue tan baja como con Cristina Fernández de Kirchner. Primero, le congeló el fondo del conurbano a la provincia de Buenos Aires. Se llama Fondo del Conurbano. Eran 650 millones de dólares, producto de la inflación acumulada. La provincia de Buenos Aires, del Fondo del Conurbano, fue la provincia que menos plata cobraba cuando Scioli estaba. Que menos plata... Para castigarlo a Scioli. Exactamente. Entonces, no es que el federalismo es para castigarlo a Scioli. Perfecto. Le hicieron lo mismo a Santa Fe con Wiener. Le hicieron lo mismo cuando hubo un paro de la policía en Córdoba de la Sota. O sea, la nación siempre castigó con la billetera. Obviamente, y es lo que hace todavía el kirchnerismo, que está castigando a los porteños, sacándole plata o diciendo, vamos a otro ejemplo, ¿el boleto de colectivo tiene que valer menos en el AMBA que en el interior? No. ¿Quién fija la tarifa de los colectivos en la ciudad de Buenos Aires? El gobierno nacional. Y las tarifas eléctricas, el gobierno nacional. Y la de gas, el gobierno nacional. Entonces, ¿por qué dicen una cosa y hacen otra? ¿Por qué también poca? Cuando vos tenías cuando se hicieron las AFJP, vos le sacaste plata a las provincias. ¿Por qué? Porque yo estoy jubilado, vos estás trabajando, con tu aporte me estás pagando mi jubilación. Si tu aporte va a una AFJP, ahora alguien me tiene que pagar a mí. Le sacaron plata a las provincias. Cuando Cristina la restatizó, ¿le devolvió la plata a las provincias? En 2009, no. Vino la Corte en el 2015 a decir que le devolvieron la plata a las provincias. ¿Y el impuesto país? ¿Se coparticipa? No, no se coparticipa. No se lo queda toda la nación. Se lo queda toda la nación. Entonces, basta. Lo cambio, senador, de tema. ¿Dolarizar sí o no? Porque se impuso como tema. Lo impuso Milei. Antes un economista, Alfredo Romero Jr. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, primero, por varias cosas. Primero, hoy sería imposible, por las relaciones técnicas, que el tipo de cambio que daría es una monumental devaluación o un plan bon ex ante. Dolarizar significaría... ¿O significa tener todos dólares? Dolarizar significa, sí, que la moneda que vamos a usar todos los días, en lugar del peso, se va a llamar dólar. Y eso genera un montón de consecuencias negativas en el mediano y en el largo plazo. ¿Una situación intermedia entre eso y el peso? Fue la doble moneda. No, yo lo bimonetario a lo Perú. No, yo no creo que eso le gusta a Cavallo, eso vi que proponen otros. Yo lo que creo es nada, para ser claro, nada, ni la convertibilidad, la dolarización, el bimonetarismo va a funcionar si no hacemos las cosas que hay que hacer. Bajar el déficit fiscal. Pero claro, y si hacemos las cosas que hay que hacer, cualquier régimen funciona como funciona en otros países del mundo. Yo te digo, tenemos que cruzar de acá al otro lado y es un lugar estrecho. Y yo te digo, bueno, la convertibilidad, la dolarización es, bueno, me voy a poner un chaleco de fuerza, voy a tirar la llave y voy a tratar de cruzar. Y si te patinás, ¿qué pasa? Bueno, te vas a morir. Bueno, entonces, si vamos a caminar derecho, sin beber, y vamos a ser cuidadosos, no importa cuál es el sistema. Entonces, lo que tenemos que aprender es eso. Si nos ponemos un chaleco de fuerza y somos inconsistentes con las políticas que tomamos, después las consecuencias son infinitamente más graves. ¿Por qué se están matando entre los propios radicales? Morales con Tetaz, por ejemplo. ¿Por qué se están matando? Por este tema. Mira, ¿no leíste...? Sí, porque Morales... Sí, dale. A ver, ponelo por favor, dale. Gerardo Morales, rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por el diputado de Evolución. Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización, etcétera, etcétera. Y Tetaz dice, espero que Gerardo pida disculpas por el exabrupto. ¿Cómo le cae esto? Evolución es usted. Evolución es nuestro espacio, sí, el que presentó el proyecto se llama Alejandro Cacase, es un diputado que lo presentó a título personal porque ninguno de los diputados de Evolución estamos de acuerdo, ni los senadores de Evolución. Ahora, ¿a usted le parece un proyecto payasesco? ¿Cómo se pelean entre ustedes? No entiendo. No, primer punto, yo no estoy de acuerdo con el proyecto, lo acabo de decir, pero creo que alguien tiene el derecho a pensar distinto y que es bueno debatir, y si lo convenzo, mejor. Y si no, se abrirá un debate de cara a la sociedad sobre cuáles son las alternativas que tenemos para reducir o eliminar la inflación en la Argentina. Ahora, lo que no puede hacer nadie es agredir de esa manera, menos el presidente de la Unión Cívica Radical, menos a un diputado que tiene los mismos méritos que tiene Gerardo Morales, que se ganó su lugar por los votos. Y Morales muchas veces tiene planteos agresivos, muchas veces. ¿Pero me por qué? parece ¿Qué le que tiene pasa? que dejar de hacerlo. No sé.
Que lo resuelva él, pero tiene que dejar de hacerlo, que es lo que le reclama con corrección Martín Tetaz. Ahora se pelea con los radicales, se pelea con los del PRO, ¿Qué le pasa? ¿No? Es una buena pregunta. ¿Es el que le tiró a usted el vaso? Eso sí. Sí. Pero esas son cosas adentro de un espacio, digo, en una reunión cerrada, que no corresponden, por las cuales pidió disculpas. Yo lo que creo es que Gerardo Morales está haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Hay un momento que hay que parar y entender lo que está pasando. ¿Qué le sugeriría? Que pare y reflexione. Eso, punto. ¿Sí? Le agradezco mucho. ¿Usted va a ser candidato a presidente o a jefe de gobierno? No, yo voy a seguir construyendo un espacio que tenga candidatos por todos lados. Por todos lados, en La Pampa, Berongaray, de Loredo, en Córdoba, Maxi Puyaro en Santa Fe, Martín Tetaz va a recorrer la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, yo me voy a centrar en la ciudad de Buenos Aires, Pablo Servil, Neuquén. ¿Martín Tetaz, por ejemplo, candidato a gobernador o a senador? Me gusta mucho cómo está recorriendo la provincia, Martín. El otro día acá estuvo en el pase con Johnny Viale Mauricio Macri, el expresidente, y habló muy bien de Tetaz. Es que es muy bueno, que estaba Martín. como sorprendido de Es muy bueno, su Martín. aparición en la política. Y lo que pasa que no sé por qué por ahí el expresidente no lo conocía de su militancia histórica a Martín, pero tiene mucho oficio político, sabe mucho de economía, sabe comunicar, se lleva bien con la gente, es empático, le interesan los problemas, se mete a fondo, fue un muy buen candidato y va a ser un muy buen candidato. ¿Y usted? Y yo lidero un espacio y es probable que sea candidato. Yo tengo la vocación de gestionar. La única manera de transformar la realidad es gestionándola. Ni comentándola, ni en lo legislativo. Hay que ir a gestionar los ejecutivos y tiene que haber un cambio de cultura política. Y como yo creo que hay otros políticos mejores, creo que Argentina tiene una opción, tiene una chance y tiene un camino hacia dónde caminar. Y eso es lo que estoy construyendo desde hace bastante tiempo y con figuras muy relevantes. Dania Tabela en la provincia de Buenos Aires, vicerrectora de una universidad. Ese tipo de gente tenemos que traer. Le agradezco mucho, senador. Gracias por venir. Un gusto grande. Gracias.